Bien, ok, jóvenes, muy buenos días. Somos el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas, somos el IESFA, y en esta oportunidad vamos a desarrollar la unidad didáctica Ingeniería de Requerimientos. Somos de la especialidad de análisis de sistemas y en este caso, pues, vamos a desarrollar la actividad de aprendizaje número 4. El tema que vamos a abordar dentro del curso de Ingeniería de Requerimientos es hablar sobre el estudio de factibilidad de un proyecto de tecnologías de la información. Cuando hablamos de el hecho de implementar un sistema informático o implementar un sistema de información, llámese un software de escritorio, llámese un sistema web, llámese una app móvil, pues eso es tecnología. Y todo proyecto del área de TI, del área de tecnologías de la información, donde interviene el uso de hardware, donde interviene pues el uso de diferentes equipos o dispositivos de hardware, así como también de software, implica que dicho proyecto como tal tiene que tener un estudio de viabilidad, tiene que tener un estudio de factibilidad. El estudio de factibilidad de un proyecto de TI consiste básicamente en determinar la viabilidad de dicho proyecto a nivel operativo, a nivel técnico y a nivel económico. Es fundamental, jóvenes, antes de llevar a cabo, o en este caso un proyecto, antes de proceder a su desarrollo del mismo, tienen ustedes que hacer un estudio previo, que es el estudio de viabilidad o factibilidad. El elemento de la capacidad para esta sesión de clases es que ustedes puedan determinar cuál es la factibilidad económica de un proyecto de tecnologías de la información. No obstante, jóvenes, vamos a definir en qué consiste el estudio de factibilidad operativa de un proyecto. Entonces, antes de continuar, pregunto, cada vez que ustedes tengan que llevar a cabo un proyecto de investigación, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? ¿Qué es lo primero que tendrían que hacer ustedes antes de desarrollar un proyecto de investigación? Levantamiento de información, jóvenes, por favor, no se olviden. Lo primero que ustedes tienen que hacer antes de desarrollar un proyecto de TI es hacer levantamiento de información. Ustedes tienen que empaparse sobre el proceso de negocio que ustedes van a sistematizar. Y cuando digo que ustedes tienen que empaparse sobre el proceso de negocio a sistematizar, ¿qué implica? Implica que ustedes busquen información, hagan levantamiento de información sobre los business process, sobre los procesos de negocio a sistematizar de dicha empresa. Y estos procesos pueden ser procesos comerciales, pueden ser procesos administrativos propios de la empresa. Entonces, si a mí me dicen, Castañeda, tienes tú que sistematizar el proceso de control de asistencia de la empresa Datinet del Perú S.A., lo primero que yo tengo que saber es cómo se lleva a cabo el proceso de control de asistencia. O sea, la parte procedimental, me dejo entender. Entonces, yo tendré que reunirme probablemente con el director de recursos humanos, que puede ser el señor Taipe Huerta, y decirle, señor Taipe, ¿cómo está usted? Buenos días, usted es el jefe de recursos humanos. Sí, así es, mi estimado, ¿cómo está? Buen día. Señor Taipe, una pregunta. Yo soy el especialista en sistemas que tengo a cargo digamos, el desarrollo de este proyecto de TI, pero necesito información. Necesito que usted me diga cómo es que usted lleva a cabo el control de la asistencia de sus empleados, el control de asistencia de su personal. Entonces, Taipe Huerta me tendrá que dar toda la información de cómo es que se lleva a cabo el control de la asistencia de los empleados en su empresa. Entonces, él me explicará de forma descriptiva, paso a paso, cómo es que se lleva a cabo dicho procedimiento, ¿no? Él me puede decir, bueno, tenemos un vigilante, un personal de seguridad que está, digamos, dedicado a llevar el control del ingreso de los empleados a la empresa. Es básicamente el personal de seguridad el encargado de registrar la asistencia, tanto la entrada y la salida de los empleados.
Para ello, pues, se le solicita su photochat, toma nota de repente de la hora de ingreso, luego el empleado firma, ¿no? Realiza la firma en el cuaderno de la asistencia, y este proceso se lleva a cabo de esa manera. Con respecto a lo que es el tema de refrigerio, pues el personal cada vez que sale a almorzar también se registra su hora de salida de refrigerio, firma, y cuando ingresa nuevamente tiene que volver a registrarse su hora de ingreso de refrigerio, y también tiene que ir colocado la firma del empleado. Cuando termina la jornada laboral, el empleado finalmente se retira de la empresa, y de la misma manera pues tiene que el personal de seguridad tomar nota él de la hora de salida y hacer firmar al empleado la salida correspondiente. Entonces, hay todo un procedimiento de cómo se lleva a cabo dicho proceso, me dejo entender. Entonces, ese detalle, esas características del proceso como tal, lo tengo yo que conocer. ¿Por qué? Porque en función al que yo pueda entender y comprender el proceso de negocio, voy a poder saber identificar adecuadamente cuáles van a ser los requerimientos del usuario con respecto al sistema informático que voy a implementar. ¿Estamos de acuerdo? Y también habrán probablemente ciertas restricciones. Probablemente me digan, con respecto a la asistencia, pues también está el hecho de que el empleado pueda tener tardanzas o pueda tener faltas. Y también está pues el tema de conteo de horas extras. Todo ese procedimiento de control de los minutos de tardanza, de control también de las horas extras e inclusive de las faltas, tiene su propio procedimiento. Entonces, tú como especialista tienes que conocer ese procedimiento, el paso a paso del proceso de negocio, para que tú luego puedas llevar a cabo el proceso de sistematización. Entonces, la primera fase en un proyecto de tecnologías de la información consiste en eso, hacer levantamiento de información. Que lo puedes hacer mediante reuniones de trabajo, claro que sí. Que lo puedes hacer mediante la aplicación de encuestas, claro que sí. Que lo puedes hacer mediante, no sé, de repente una entrevista de trabajo también, es válido. Todas las técnicas que tú consideres necesarias para hacer el levantamiento de información o la recopilación de datos es fundamental y lo debes de aplicar. El siguiente paso es llevar a cabo el estudio de factibilidad o viabilidad. Ahí entra el tema del día de hoy. Una vez que tú conoces las particularidades del problema, conoces la problemática situacional, conoces las características del proceso de negocio sistematizar y estás empapado de toda la información, pues ahora tú tienes que determinar si ese proyecto es o no es viable para la empresa. Porque este estudio de factibilidad no es para ti como especialista, es para la alta gerencia, es para la gerencia general, es para la administración de la empresa, es para el gerente que se supone conduce esa empresa, y es él el que va a tomar la decisión de continuar o no con el proceso de sistematización. Porque de repente viene el especialista Valerio Gamboa y me dice, señor Castañeda, el sistema le cuesta a usted alrededor de 10,000 soles. Yo le diré, wow, bastante dinero, ¿verdad? Pero yo tengo que cuestionar a Valerio como especialista, y lo primero que yo voy a hacer es pensar como un gerente. Y le tengo que decir, ok, o sea que de las arcas de mi empresa va a salir 10,000 soles. Sí, señor Castañeda. Qué bien, qué interesante. ¿Y qué es lo que tú me ofreces? Entonces, él me tiene que dar las características de la solución. Si es una solución web, una solución móvil, si tiene reportes de datos, consultas de datos, backups, copias de seguridad, almacenamiento de datos en el cloud, en la nube, etcétera, etcétera. Y obviamente me va a tener que dar todos los detalles técnicos del sistema que lo va a implementar, lo cual obviamente voy a estar yo presto a escuchar para poder ver cuáles son las bondades o las mejoras del proceso de negocio que ahora va a estar ya sistematizado. Muy al margen de eso, lo otro que yo le voy a preguntar al ingeniero, al técnico especialista en sistemas, Valerio Gamboa, es, señor Gamboa, una pregunta. Sí, me va a decir. ¿Y estos 10,000 soles es por concepto de qué? Y él me dirá, pues por concepto de mano de obra. O sea, desarrollar el sistema, solo el sistema le cuesta 10,000 soles. ¿Ya? Pero luego el señor Valerio Gamboa me dice, aparte usted tiene que comprar otros equipos, un servidor de base de datos, un servidor web, implementar de repente una red LAN, de repente adquirir computadores de escritorio,
o de repente por ahí, no sé, pues se me ocurre, ¿no? Cámaras de seguridad, si es que es un sistema de cámara de seguridad lo que me va a ofrecer, o de repente tengo que comprar drones, no sé, pues de repente el proyecto tiene que ver con el tema de drones, y eso cuánto me cuesta, porque eso es un costo, es un gasto adicional que yo como empresario voy a tener que realizar, me dejo entender. Y esa inversión en equipos, en materiales, más la mano de obra, más lo que me cuesta comprar el sistema, si yo sumo, me va a dar otro monto. Y la pregunta es, que todo gerente se va a hacer es, ¿en cuánto tiempo voy a recuperar mi inversión? Porque eso es una inversión, ¿verdad? Sí. Y la pregunta es, ¿en cuánto tiempo recupero estos 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 soles que voy a invertir? Factor tiempo. Dos, ¿cuál es el beneficio económico que voy a obtener yo como gerente de ese sistema que obviamente necesito saber para ver si es que vale la pena o no hacer una inversión de esa magnitud, para ver si vale la pena o no desembolsar 40,000, 50,000 soles? Si yo veo que el beneficio económico está muy por debajo del promedio de mis ventas, no me conviene. Y aquí entra otros conceptos jóvenes que tienen que ver con el VAN, V-A-N, VAN, que significa valor actual neto, y está lo que es el concepto del TIR, T-I-R, que es la tasa interna de retorno, que todo proyecto se maneja lo que se llama el VAN y el TIR. Entonces, en términos estadísticos, es importante que el gerente sepa estos 3 puntos. ¿Cuánto es la inversión que demanda el proyecto? Punto número 1. Punto número 2, ¿cuánto es el costo ajustado que se tiene que desembolsar de forma anual? Porque todo sistema tiene un costo ajustado que se llama el famoso costo de mantenimiento, que va a permitir que el sistema siga operando y no se caiga, porque los sistemas de información también necesitan mantenimiento. Y está también el tema del beneficio económico. Es importante que el gerente sepa cuál es el beneficio económico que le va a traer dicho proyecto a su empresa. Si eso lo tiene claro, también te va a solicitar el tiempo de recuperación de la inversión. ¿Y en cuánto tiempo recupera esta inversión? ¿Me dejo entender? Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Cuestiones? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya. Sí, profe. Ya, ok, perfecto. Porque así como ustedes, jóvenes, en la vida misma hacen una inversión, las empresas también invierten y esperan obtener una rentabilidad. Desean obtener utilidades o ganancias en términos contables. Ese es el término que se utiliza. Como por ejemplo, Guayama o por ejemplo, Edino. Mira, profesor, yo estoy estudiando mi carrera técnica. ¿Ya? ¿Qué estás invirtiendo? Y me dirás, profesor, estoy invirtiendo, sí, dinero porque estudiar ahora no es de forma presencial, es de forma virtual, pero también me demanda una inversión, profesor. Así como, por ejemplo, el costo de luz. También tengo que pagar el tema de, por ejemplo, no tenía de repente antes y ahora he tenido que invertir en el tema de conectividad, en un plan de datos, has tenido que invertir de repente en el servicio de conexión a internet, que antes quizás no lo tenías. Ese es otro costo que estás ahora asumiendo. Entonces, ¿ahí hay una inversión de dinero? Claro que sí. Pero hay una inversión que también ustedes están haciendo, jóvenes, que es el factor time, que es el factor tiempo. Este tiempo que ustedes se van a tomar de 3 años en su formación académica, a eso tienes que sumarle el tiempo de titulación, que probablemente sean 6 meses, 8 meses más. Entonces estamos hablando más o menos de un promedio de 3 años y 8 meses de estudio. Ahora, si ustedes son un poquito más inteligentes y hacen, digamos, su proyecto de investigación desde el tercero, cuarto, quinto ciclo, cuando terminen ustedes su carrera al final del semestre, pues ya tendrán su proyecto de tesis, su proyecto de investigación ya listo, solo para sustentar. Entonces, el tiempo de espera para titularse ya no será más de 3 años, sino será 3 años y 3 meses, 3 años y 4 meses como tiempo máximo. Entonces, ustedes están haciendo ahora una inversión de 2 cosas, factor tiempo y también factor
dinero. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo sucede con un proyecto informático. Un proyecto de información implica también factor tiempo y también implica la inversión de capital, de dinero, que lo va a tener que hacer la empresa porque requiere de un sistema informático, de un sistema de información. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces este estudio de factibilidad o viabilidad del proyecto de TI inicia con el estudio de factibilidad operativa. Todo proyecto tiene una factibilidad o viabilidad operativa. Esto hace referencia a los beneficios que puede tener un proyecto o sistema de información. Dichos beneficios pues pueden ser beneficios tangibles, es decir, beneficios que se pueden cuantificar, y también puede tener beneficios intangibles, es decir, beneficios abstractos, que son otra cosa también se denomina como beneficios cualitativos. Cuando decimos, profesor, mi sistema va a traer para la empresa ahorro de tiempo, ya. Mi sistema va a evitar largas colas, ya, por parte de los clientes, ¿no?, que vienen a comprar. Mi sistema va a brindar confort, comodidad, mejora del servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Pregunto, ¿todo eso no son beneficios? Sí, son beneficios, pero no son tangibles, son intangibles. Son beneficios abstractos, son beneficios cualitativos. ¿Y qué es lo que espera un gerente? ¿Qué es lo que espera un dueño de una empresa cuando va a evaluar un proyecto? Pues el estudio de factibilidad operativa. Y el estudio de factibilidad operativa tiene que ver justamente con esos beneficios tangibles e intangibles, pero lo que espera el inversionista o el gerente de la empresa, por lo general, es tener siempre los beneficios representados mediante valores numéricos, es decir, en números. Y por lo general, dichos beneficios ofrecen o representan, en todo caso, valores monetarios. Cuando el proyecto ha sido previamente evaluado y aprobado, la rentabilidad que éste genere va a depender de los beneficios económicos que se generen a raíz de su implementación. Por otro lado, van a existir proyectos que sean viables, no necesariamente de forma económica, Sin embargo, pueden representar un valor agregado a la empresa o a la compañía. A esto se le denominan beneficios intangibles, es decir, beneficios que no se pueden cuantificar. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, en resumidas palabras, estamos diciendo que todo proyecto de tecnologías de la información tiene que traer consigo beneficios, ¿correcto? Que pueden ser beneficios tangibles o pueden ser beneficios intangibles, pero que se espera por parte de la gerencia que estos beneficios sean tangibles, que sean representados mediante valores numéricos, y que básicamente dichos valores numéricos deben de ser valores monetarios, deben expresar en este caso dinero, ¿ok? Que es lo que necesitan los gerentes para que puedan evaluar y tomar decisiones. Eso no significa que los beneficios intangibles, como el confort, evitar largas colas, rapidez en el proceso, ahorro de factor tiempo, etcétera, 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 no sean importantes. Son importantes, pero no es lo que espera la alta gerencia en términos de evaluación de proyectos. Siempre los gerentes se rigen por números, y en este caso, el determinar cuáles son los beneficios económicos del proyecto es un factor clave cuando se tiene que implementar un sistema de información o un sistema informático. Entonces, la factibilidad operativa se mide en base a los beneficios que puede generar el proyecto implementado. La operatividad también es sinónimo de funcionamiento, y para que un proyecto funcione de forma adecuada, es decir, sin inconvenientes y o restricciones, se debe de contemplar todos aquellos beneficios que va a traer para la empresa en la medida que estos
determinen justamente el grado de viabilidad o factibilidad. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, jóvenes, es importante, es necesario que todo proyecto sea evaluado, sea analizado para poder determinar la viabilidad de el mismo. ¿Estamos de acuerdo? Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Questions? ¿Estamos claros? Sí, profesor, todo claro. Ok. Muy bien, jóvenes. En ese sentido, el estudio de factibilidad o viabilidad es importante, ¿no? Sobre todo, pues, para la alta gerencia, porque son ellos quienes toman decisiones y son ellos quienes van a determinar si es que se invierte o no en el desarrollo del proyecto. ¿Ok? Acá, a continuación, jóvenes, tenemos un ejemplo, a ver si con esto aclaramos un poco este tema. Y además, jóvenes, esta explicación es importante porque justamente ustedes en el curso van a tener que desarrollar un proyecto de investigación, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que les pido es que ustedes en su proyecto de investigación hagan una descripción similar a lo que van a observar el día de hoy. Cuando ustedes tengan que documentar el estudio de factibilidad de su proyecto, por favor, recurran a esta hoja de información para que se puedan guiar. ¿Estamos de acuerdo? Bien, veamos, a ver. Ejemplo dice, en el siguiente cuadro se explica cuál será la factibilidad operativa para la empresa Datinet del Perú S.A., que se ha decidido sistematizar su proceso de control de asistencia de personal, dado que dicho, dicho proceso se realiza hoy por hoy de forma manual, es decir, se realiza de forma procedimental, es decir, no cuentan con un sistema de información. ¿Estamos de acuerdo? Y en ese sentido, pues es importante describir el proceso. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. A ver, veamos. Aquí nos dice lo siguiente, ¿no? La empresa Datinet del Perú S.A. ha decidido, dice, sistematizar su proceso de control de asistencia de personal, dado que dicho proceso lo realiza un vigilante, quien es el encargado de verificar el registro de marcación de ingreso y salida del personal de la empresa. Al sistematizar el proceso de marcación de asistencia, se dejará de contar con el vigilante encargado para realizar dicho proceso, o podría ser reubicado en otra área dentro de la empresa para el resguardo y o vigilancia del mismo. En el caso de que la empresa decida prescindir de los servicios profesionales del vigilante, la empresa ahorraría un total de 28.800 soles al año. Ya están aquí determinando el beneficio económico, el beneficio operativo del proyecto. Ahorita vamos a ver por qué. Atentos, ¿eh? Dice, en el caso de que la empresa decida prescindir de los servicios profesionales del vigilante, la empresa ahorraría un total de 28.800 soles al año, dado que percibe un sueldo mensual de 2.400 soles bajo la modalidad
de contrato por locación de servicios. Del mismo modo, se ha estimado que el promedio de empleados que constantemente llegan tarde a la empresa son alrededor de 35 empleados, con un acumulado de tardanza en promedio de 45 minutos al mes, siendo el valor de descuento en promedio de 50 céntimos, lo que representa un valor de 22 soles con 50 céntimos al mes. Dicho monto es, dice, multiplicado por el número promedio de empleados. Y este número promedio de empleados son 35 empleados que llegan tarde a la empresa. Esto representaría un importe total de 787.50 soles mensuales, que la empresa debería captar bajo la modalidad de descuento. Dicho monto de 787 soles con 50 céntimos de descuento mensual multiplicado por 12 meses, que en este caso viene a ser un año, representaría para la empresa un beneficio económico de 9.450 soles al año. Profesor, ¿qué es lo que están haciendo acá? Están haciendo una descripción de cuál sería el beneficio económico, el beneficio operativo, si es que se implementa este sistema de control de asistencia de personal que va a dejar ya de estar, digamos, operando de forma manual para pasar a la automatización del proceso, para pasar a la sistematización del proceso de control de asistencia. Entonces, estamos hablando el día de hoy del estudio de factibilidad o viabilidad que debe tener todo proyecto de tecnologías de la información. Tú como desarrollador de sistemas, obviamente has llevado tus cursos de programación, de algoritmos, estructura de datos, ¿sí? Ahora estás en ingeniería de requerimientos. Entonces, tienes que hacer un sistema. Por eso se llama el curso Ingeniería de Requerimientos. Hay que hacer primero levantamiento de información. Hay que conocer el proceso de negocio a sistematizar, entender y comprender el proceso. Luego hay que aplicar instrumentos que me permitan obtener información detallada del business process, que me permita obtener información detallada del proceso de negocio a sistematizar. De ahí tengo que partir. Que puedo aplicar encuestas, reuniones de trabajo, entrevistas de trabajo, para conocer el procedimiento o la actividad de cómo se lleva a cabo dicho proceso de negocio. Desde el punto de sistemas, hemos dicho que una empresa tiene procesos de negocio. En inglés, business process. Y cuando hablamos de procesos de negocio, ¿qué estamos hablando? De procesos administrativos, pueden ser procesos comerciales. Y quizás por aquí alguno de ustedes me diga, profesor, un ejemplo de proceso administrativo, el proceso de contratación de personal. Otro proceso administrativo, el proceso de control de asistencia de personal. Otro proceso administrativo, el proceso de emisión de planilla de pago. Son procesos meramente administrativos, son procesos de gestión. Y quizás por aquí, de repente, el compañero Cerdán me dirá, profesor, y ejemplo de procesos comerciales, porque usted dice que una empresa tiene procesos de negocio, ¿verdad? Sí, procesos administrativos y procesos comerciales. Ya, y usted ya me dio el ejemplo de procesos administrativos. ¿Y cómo serían los procesos comerciales? El proceso de compras, el proceso de ventas, el proceso de abastecimiento logístico de almacén. Todos esos son procesos comerciales que realiza la empresa. Entonces, tú, Cerdán, como especialista de sistemas, tienes que entender y comprender el proceso de negocio. Si tú como especialista de sistemas no sabes cómo se lleva a cabo el proceso de ventas en esa empresa, si tú no tienes ni la más remota idea de cómo se lleva a cabo el proceso de compras o cómo es que se genera una orden de compra en esa empresa, y más aún, no tienes ni idea de cómo se lleva el control de inventario de la mercadería de esa empresa,
Entonces la pregunta es, ¿cómo pretendes tú sistematizar esos procesos si no tienes ni la más remota idea de cómo funciona? ¿Me dejo entender? Para yo poder sistematizar un proceso, tengo que primero entender el proceso y comprender el proceso. Saber quiénes interactúa el cliente. Ah, ok, profesor, en el proceso de ventas de esa empresa inicia con el pedido conlleva la facturación, luego la facturación se lleva a cabo el proceso de pago y después de que el cliente haya cancelado su venta, viene el proceso de despacho o delivery, la entrega de la mercadería. Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? Estamos haciendo una descripción de todos los subprocesos que conforman el proceso principal. Hasta aquí, jóvenes, preguntas. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Se entiende? Si tuvieran alguna pregunta, pueden activar sus manos. ¿Ya? Ya. ¿Estamos claros? Ya, perfecto. Por ejemplo, ¿no? Había un grupo, recuerdo, que mandó su tarea y me decía, profesor, he mandado mi tarea, ¿no? Y con mucha pena, tuve que ponerle de nota 0,5 a ese grupo, porque su instrumento no tenía pie ni cabeza. Su instrumento era deficiente. Las preguntas que estaban formulando no tenían coherencia con respecto al proceso de negocio que ellos querían sistematizar. Entonces, cuando tú elaboras una encuesta, un instrumento para levantar información, tienes que ser muy minucioso en lo que vas a preguntar. Porque si preguntas mal, no vas a obtener la información que tú quieres, ¿no? Entonces, hay que saber preguntar. A veces uno no elabora bien su instrumento de investigación, no elaboras bien tus preguntas y pues corres el riesgo de no tener toda la información que necesitas para poder entender el proceso y luego sistematizarlos. ¿Estamos de acuerdo? Otro ejemplo. Es como ustedes han llevado el curso de algoritmos, ¿verdad? Entonces, el profesor te deja una tarea. Si tú no entiendes lo que el profesor te está pidiendo con ese ejercicio, si tú no entiendes lo que el programa se supone debería de hacer, entonces, ¿cómo lo vas a sistematizar? ¿Cómo creas el algoritmo si no has entendido el funcionamiento del supuesto programa que vas a hacer? Entonces, seguramente por aquí el compañero Huarca me dirá, profesor, pero eso depende mucho del problema planteado. Ah, muy bien, porque de ahí parte todo. Si yo entendí la casuística, entendí el problema, voy a poder crear mi algoritmo, voy a poder diseñar mi programa. Pero si el problema, el enunciado como tal, no está muy claro o faltan datos, entonces obviamente mi programa lo voy a crear a lo que yo logre entender, porque no tengo toda la información. Me dejo entender. Por eso es importante partir del análisis del problema. El análisis del problema es fundamental en todo proceso de sistematización. Y en ese sentido, en el ejemplo que les estoy planteando aquí en pantalla, lo que se está haciendo es una descripción del proceso de control de asistencia. Entonces, ustedes jóvenes que son del curso de Ingeniería de Requerimientos, tercer semestre, tienen que saber describir el proceso de negocio. Pero para poder describir el proceso de negocio, no hay problema, tendrían ustedes que, en este caso, recabar información. Tengo que hacer levantamiento de información. Y eso es lo que se está haciendo acá. Se está explicando cómo se lleva a cabo el proceso de control de asistencia y además están justificando la implementación del sistema. Porque aquí claramente dice, en el caso de que la empresa decida prescindir de los servicios profesionales del vigilante, la empresa ahorraría un total de 28.800 nuevos soles al año, dado que percibe, dice, un sueldo mensual de 2.400 soles bajo la modalidad de contrato por locación de servicios. O sea, ¿qué significa? Significa que este empleado no está en planilla. Él gira su recibo por honorarios y se le paga 2.400 mensual. Multiplica, pues, 2.400 por 12. ¿Estamos de acuerdo? Y por otro lado, dice lo siguiente.
Del mismo modo, dice, se ha estimado, ojo, no me están dando un dato real, me están dando una estimación. Dice, se ha estimado que un número promedio de empleados que constantemente llegan tarde a la empresa son alrededor de 35 empleados. Si me están diciendo el promedio, se supone que más o menos ellos deben de ser alrededor de 70 empleados, y el promedio, la mitad, vienen a ser 35. Y esos 35 empleados generan un acumulado de tardanzas en promedio de más o menos 45 minutos al mes por empleado, siendo, dice, el valor de descuento en promedio de 50 céntimos, lo que representa un valor de 22 soles con 50 céntimos al mes por empleado. Dicho monto multiplicado por el número promedio de empleados, que son alrededor de 35, que constantemente llegan tarde a la empresa, va a representar un importe mensual de ahorro, de retención de dinero por parte de la empresa de 787 soles con 50 céntimos. Y ese dinero que va a ser retenido por parte de la empresa va a ser bajo el concepto de descuento. Dicho monto de 787 soles con 50 céntimos, que es un descuento mensual, multiplicado por 12, están haciendo una estimación al año, representaría una retención de 9.450 soles al año que la empresa retendría. ¿Y eso qué viene a ser, profesor? El beneficio económico, el beneficio operativo. De ahí viene el término estudio de factibilidad operativa de un proyecto de TI. Ustedes, como especialistas de sistemas, son ustedes los que van a tener que hacer o llevar a cabo el estudio de factibilidad o viabilidad de un proyecto de TI. Y ese estudio de factibilidad tiene que determinar la viabilidad o factibilidad económica del proyecto para determinar si es que el gerente evalúe los números y diga si está o no en capacidad de hacer una inversión de ese tipo. ¿Quién va a determinar cuántos equipos de hardware se van a comprar en la empresa? Ustedes, como especialistas de sistemas. ¿Quiénes van a fijar el costo de la mano de obra por hacer ese sistema web, esa aplicación móvil, ese software de escritorio? Ustedes, porque son ustedes los que van a desarrollar el sistema. ¿Quién va a hacer el estudio de factibilidad operativa, técnica y económica? Ustedes, porque son ustedes los especialistas en sistemas y son ustedes los que van a tener que presentar estos números a la gerencia. Y la gerencia evaluará y determinará si está o no en capacidad de gastar todo ese dinero, y te va a preguntar, de hecho, mi estimado señor Saraya, muy bien, usted es el especialista en sistemas, usted me dice que desarrollar el sistema me cuesta 10.000 soles, más comprar los servidores, los equipos, son otros 20.000 soles, más o menos un promedio de 40.000 soles voy a desembolsar para la implementación de ese sistema. Sí, le va a decir el especialista Saraya. Y yo como gerente le diré, Saraya, ¿y cuál es el beneficio económico que me traería ese sistema a mí como empresario? Entonces Saraya inteligentemente le dice, muy bien. Le dice, señor Castañeda, no se preocupe, para eso está el estudio de factibilidad operativa. Y me explicará cuál es ese beneficio económico que yo como empresario voy a obtener a raíz de la sistematización de ese proceso gracias al nuevo sistema de información que se va a implementar dentro de la empresa. Y también yo como empresario, pues tengo que saber en qué tiempo voy a recuperar mi inversión. Porque nadie invierte a perdedor. ¿Tú inviertes a perdedor? No sé, de repente, ¿no? No creo, ¿no? Todos invierten a ganador, ¿no es cierto? Obviamente. Entonces, más aún cuando tiene que ver el tema económico, pues. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Muy bien, entonces eso es lo que se está haciendo, jóvenes, en esta parte, ¿no? Luego dice, no obstante, la empresa es consciente que una vez implementado el sistema, el número de empleados, o sea, esos 35, digamos, colaboradores que siempre vienen tarde, ¿no? Que continuamente llegan tarde, se va a reducir. Con un sistema de control de asistencia, ya los empleados no van a llegar. Eso dalo por hecho, porque ya el proceso no es manual. Ya no viene de repente, pues, el empleado Edino, ¿no? Ya con la gaseosita y le dice al vigilante, oye, mira, son 8:10, ponme a las 8, pues, toma tu gaseosita porque
tú sabes, hace calor y ya, el vigilante, ¿no? Si quiere le hace la gauchada, el favor, ¿no? Dice, ya, Edito, no te preocupes, chévere, ya yo te pongo 8 de la mañana, bien, 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 firma, listo, no hay tardanza. Claro, le puede sacar la vuelta al sistema porque esa forma de trabajo, esa forma de operar el control de asistencia, es un sistema, sí, pero no es un sistema informático, es un sistema manual, porque todo lo hacen en papel y lápiz, con papel y lápiz, todo lo registran en un cuaderno, entonces eso es fácil de manipular. Me dejo entender. En cambio, al estar sistematizado, por más, pues, ¿no? Que Dino traiga la gaseosita y le ponga a la computadora no le va a cambiar la hora. La hora de asistencia, porque está automatizado. Por defecto va a jalar la hora del servidor y la hora que marque, ya sea, en este caso, mediante el lector de huella digital o mediante reconocimiento de iris, qué sé yo, pues no va a haber forma de poder adulterar los datos en el sistema porque ya está automatizado el proceso. Entonces, a eso se refiere, jóvenes, cuando acá dice claramente, no obstante, la empresa es consciente que una vez implementado el sistema, el número de empleados que continuamente vienen pues tarde o llegan tarde a la empresa se va a reducir, y el impacto que se tendrá será gracias a la implementación de la solución informática, será gracias al sistema de control de asistencia web. Por lo que se ha estimado, y ahí viene lo más importante, se ha estimado del monto de 9.450 soles a 4.725 soles. O sea, de esa estimación estadística que están haciendo de dinero que se supone van a captar como beneficio económico, sobre eso se está sacando la mitad, el promedio, ¿no? Todavía están haciendo una estimación, pero ya no, digamos, en incremento, sino en decremento, es decir, están ahora estimando un valor promedio sobre cuál sería, digamos, el monto a retener, que ya no va a ser 9.450, sino menos, porque obviamente el personal, al ver tener un sistema informático que le va a llevar el control de la asistencia, créeme que ya no va a llegar tarde, definitivamente. En ese sentido, el estudio de factibilidad operativa frente al caso analizado se ha determinado, dice, que la empresa Datinet del Perú S.A. tendría un beneficio económico a raíz de la implementación del sistema de control de asistencia web. Tendría un valor total empresa de 33.525 soles al año. ¿Eso qué vendría a ser? Su beneficio económico. Cuando hablamos, jóvenes, de sistemas, en la vida real, así es. No es de que te llaman y te dicen, mi estimado Taipe, sí, dígame, ya vas a hacer un sistema, ya, entonces Taipe fija su precio y ahí termina. No, hay todo un estudio de factibilidad, de viabilidad. A nivel operativo, pues tiene que ver con los beneficios. También está el estudio de factibilidad técnica, que tiene que ver con identificar cuáles son los dispositivos de hardware que la empresa tiene que comprar, porque si es una empresa que no tiene nada sistematizado, tiene que comprar un servidor web, pues, un servidor de base de datos. ¿Dónde va a poner la base de datos? En un servidor, pero no tiene, pero profesor, no tiene. Pero tiene que comprar, pues, obviamente. ¿Cuánto les costará? No sé, pues 3.000, 4.000, 5.000 soles, dependiendo de las características del servidor. Dependiendo, por ejemplo, del disco duro, capacidad de almacenamiento, velocidad, etcétera, etcétera. Profesor, no tienen red LAN, tendrán que poner una red LAN. ¿Y eso qué es? Otro costo. ¿Quién lo asume? La gerencia general, el empresario. No lo vas a asumir tú. Tú lo único que vas a asumir es el costo de mano de obra, lo que vas a cobrar por hacer el sistema. Y seguramente muchos de ustedes dirán, su profesor, hacer un sistema me va a demorar días, semanas, meses, probablemente, dependiendo de la complejidad del sistema. En la vida real, en una empresa real, no hay un solo desarrollador. Tú te vas a leer el sistema, vas a encontrar 3, 4, 5 programadores y todos trabajan en equipo y se reparten el trabajo. Ya, a ver, el especialista Huarca con Saraya se va a encargar del registro de clientes, ya, sistematizan el registro de clientes, por favor, ya está. El compañero Lébano y el compañero Cerdán, por ejemplo, se van a encargar de sistematizar el proceso de pedido. Ya, listo, vamos a hacer el proceso de pedido. ¿En qué lenguaje? Java. ¿En qué software? NetBeans.
Y por ahí levanta la mano Huarca con Saraya y me dice, ingeniero, señor gerente, ¿y en qué lenguaje de programación quiere usted que hagan el registro de clientes? De repente el requerimiento es que sea en Python. O no, siga haciéndolo en Java. Sí, siga haciéndolo en NetBeans. Son los requerimientos, pues, del cliente, cómo quiere su sistema, ¿no? Y así, en la vida real se reparten los procesos a sistematizar. Se asignan módulos, ¿no? Un grupo de especialistas se encarga, por ejemplo, de sistematizar el proceso de pedido. Otro grupo de especialistas se va a encargar de sistematizar el proceso de facturación. Otro grupo de especialistas se va a encargar de la sistematización del proceso de pago. Y cada uno pues tendrá sus propias características, ¿no? De repente lo harán en software de escritorio, lo van a hacer vía web, lo van a hacer mediante app móvil, yo no sé. Ya eso dependerá del contexto de cómo lo quieran hacer. A veces, cuando solamente es un grupo reducido de 4 desarrolladores, a veces avanzan por proceso, ¿no? Sistematizan un proceso, luego avanzan otro proceso, y luego otro proceso, y otro proceso, y al final unifican todo. Y tienen así ya el sistema completado al 100%. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Bien. Entonces, este estudio de factibilidad operativa, que no es otra cosa que los beneficios económicos, todo lo descrito arriba, de forma textual, lo hemos pasado en una tabla, ¿no? Entonces decimos, como ahorro, como beneficio económico, la empresa obtendría, dice, 28.800 soles al año por el concepto de dejar de contar ya con el vigilante, que se supone hoy por hoy es el encargado de llevar a cabo el proceso de control de existencia, y recibe pues un sueldo mensual de 2.400 soles. Esto al año pues llega a más o menos 28.800 soles, lo cual ya la empresa dejaría de pagar dicho monto, dejaría de, digamos, de tener ese pasivo contable, porque todo lo que la empresa gasta en términos contables es un pasivo, y un activo tiene que ver con todo el dinero que ingresa a la empresa, ¿no? Producto de las ventas, cheques por cobrar, facturas por cobrar, etcétera. No son activos. El pago del sueldo es un pasivo. ¿Por qué es un pasivo? Porque es un gasto. El pago por de alquiler de la empresa es un pasivo. ¿Por qué? Porque es un gasto. Profesor, hemos vendido 500 productos y nos representa un ingreso de más de 100.000 soles. ¿Eso qué es? Un activo. Es ingreso de dinero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los beneficios que se obtengan con el proyecto viene a ser el estudio de factibilidad operativa. Y aquí lo que se ha hecho es justamente la estimación de cuál sería ese beneficio económico. Aparte del vigilante, de dejar de contar ya con el vigilante, que más o menos representa alrededor de 28.800 soles al año en la empresa, también se dice que hay un concepto de descuento, por descuento de tardanza, son más o menos 35 empleados los que constantemente llegan tarde. Esto al mes en retención de dinero sería más o menos alrededor de 787 soles con 50 céntimos. ¿Cómo salió este monto? Pues fácil, se ha hecho un desglose en el cual se dice que más o menos en promedio cada empleado al mes, ojo, al mes, acumula 45 minutos de tardanza. ¿Por qué? Porque cada vez que viene, de repente un día tiene 5 minutos, el siguiente día tiene 8 minutos, el tercer día tiene 2 minutos, se suman todos los minutos de tardanza al mes y se tiene un valor estimado de cuánto es lo que tiene por minutos de tardanza. En este caso se dice son 45 minutos de tardanza en promedio. El descuento por minuto, la empresa le descuenta por cada minuto 50 céntimos, por cada empleado estaría más o menos al mes descontándole un concepto de 22 soles con 50. Esto multiplicado por el número de personas que laboran, pues más o menos nos da alrededor de 787 soles con 50 céntimos. Este valor al año son más de 9.000 soles, pero se ha considerado el promedio, la mitad, porque obviamente va a haber un impacto, la gente ya no va a llegar tarde, porque sabe que le va a descontar el sistema así a medida, de forma calimetrada todo, entonces yo sé que los empleados, los colaboradores van a dejar de llegar tarde. Y en ese sentido se suma y se ha obtenido pues un valor referencial de 33.525 soles. El otro estudio de factibilidad tiene que ver con la factibilidad técnica. La factibilidad técnica, jóvenes, hace referencia
a los diversos dispositivos y o periféricos, tanto de entrada, salida y entrada y salida de datos, ¿no? Y cuando hablamos de dispositivos o periféricos, son estos equipos que permiten, pues, el ingreso de los datos, ¿no? El ingreso de la información en el sistema. Y aquí, pues, se debe de contemplar, por ejemplo, el hardware, que es necesario e indispensable que la empresa compre, adquiera, si es que no lo tiene. ¿Para qué? Para la puesta en marcha, para la ejecución del proyecto informático. Sin embargo, existe otra realidad en las empresas, donde muchas de ellas no tienen, no existen recursos tecnológicos. Y esto estoy hablando sobre todo de las pymes o MIPES, que no tienen nada sistematizado, requieren de un sistema informático, buscan de alguna manera automatizar su proceso de ventas, de facturación, de logística, etcétera. Y para eso, pues, tienen que echar mano de las TICs, las tecnologías de la información y comunicación. Pero obviamente, si la empresa no cuenta con software, significa que tiene que adquirir también las licencias de software, dependiendo de la arquitectura o solución informática que se vaya a implementar. Por lo cual, pues, va a generar un costo adicional para la empresa. Eso es un costo aparte del costo de mano de obra. O sea, lo que pensaba cobrar Edino con Guayama para venderle ese sistema a la empresa Datinet de Perú S.A., aparte de lo que ellos están cobrando por su mano de obra, pues la empresa tiene que asumir otros costos, costos de equipos de hardware, implementación de red LAN, adquisición de licencias de software, que probablemente no lo tengan si es que no tienen nada sistematizado. Pero si ya lo tienen, si ya tienen una red LAN, tienen acceso a internet, cuentan con servidores, pues ya no tendría la empresa que gastar en la adquisición de ningún, digamos, programa o equipo, porque ya cuentan con ello, ¿ok? Entonces, en resumen, podemos decir que la factibilidad técnica, pues, tiene que ver con todos los recursos tecnológicos que van a permitir el funcionamiento o la implementación de un sistema, los cuales son necesarios, son indispensables, según el punto de vista y o parecer del solucionador del problema. ¿Quién es un solucionador de problemas, profesor? El responsable del proyecto. Es decir, el ingeniero de sistemas, el técnico en sistemas, la persona que lidera el proyecto, él es el responsable del desarrollo de ese proyecto. ¿Ok? A continuación tenemos un ejemplo, jóvenes, que nos dice lo siguiente. Continuando, dice, con el análisis del estudio de factibilidad del proyecto de la empresa Datinet del Perú S.A., se ha procedido ahora a determinar el estudio de viabilidad técnica, la cual contempla, dice, el estudio de costos en cuanto a la adquisición de los equipos tecnológicos y las licencias de software. Claro, pues, profesor, no va a trabajar la empresa con software pirata, ¿no? En la vida. Debe de contar con programas con licencia, eso es más que obvio, ¿no? Y en ese sentido, estas licencias de software y estos equipos tecnológicos que la empresa tendría que adquirir, ¿no? Son de suma importancia, porque a través de ello la empresa va a poder implementar su sistema informático en cuestión. Por lo que el estudio de factibilidad para este ejemplo planteado, dice, representa alrededor de 46.781 soles, importe que la empresa deberá desembolsar para el costo de operación e implementación del proyecto. Entonces, ¿cómo haces esto? Fácil, observa, elaboras un cuadrito en Excel y tú ahí vas a registrar todos los materiales, todos los dispositivos que la empresa requiere adquirir para poder implementar dicha solución informática que tú, como especialista en sistemas, estás proponiendo automatizar en dicha empresa. Por ejemplo, aquí nos hablan de que este estudio de factibilidad técnica, que tiene que ver con el costo de operación del sistema, involucra materiales, una serie de materiales que se van a tener que comprar para poder instalar, para poder implementar la famosa red LAN. LAN viene del Local Area Network, la red de área local.
Como ejemplo, obviamente, eso es un ejemplo, aquí pues se dice que la empresa tendría que adquirir un servidor web, 6 computadores de tecnología Core i7, un servicio de dominio, un switch, 76 canaletas, 28 metros de cable. También tiene que comprar alrededor de 225 metros con 80, en este caso centímetros, será pues, ¿no? De cables de red, ¿no? Categoría 5, 58 conectores RJ45, 6 tomas de caja de datos nivel 5E, marca Ticino, un lector de código de barras, 6 licencias del sistema operativo Windows 8, una licencia del sistema operativo Windows 2012 Server, un poquito antigua su tecnología, ¿no? Porque ya estamos en el Windows 2019. Pero es lo que se está recomendando, ¿no? Definitivamente aquí uno coloca los equipos o los dispositivos o las licencias de software que uno considere necesario para su implementación. También tiene que ver con el costo. De repente la licencia de Windows Server 2012 es más barato que de repente una de 2016 o 2019, ¿no? Y también están hablando de la licencia de Microsoft SQL Server. En este caso, al parecer están optando por la versión más cómoda, la 2012, que está más o menos alrededor de 3.000 soles. Y así sucesivamente tú vas a tener que identificar cuáles son justamente todos los materiales, todos los equipos, todas las licencias de software que la empresa requiere definitivamente, digamos, comprar, adquirir para que pueda implementar el sistema de información, ¿no? En el caso del servicio de dominio, son 630 soles lo único que va a pagar por el tema del dominio. Y pues ahí están los costos, ¿no? Estos son los costos en cuanto al estudio de factibilidad técnica. El estudio de factibilidad económica y o financiera, en tanto, pues tiene que ver, dice, con la representación de los beneficios y los costos que genera todo proyecto informático. ¿Y esto cómo lo voy a hacer? Esto lo voy a hacer mediante el cuadro de Payback. El cuadro de Payback se denomina, en este caso, el cuadro de costo-beneficio. Se llama Payback Project, proyecto de recuperación de la inversión. Aquí se va a representar la recuperación de la inversión. La recuperación de la inversión, dicho sea de paso, no debe exceder a los 4 años. O sea, si tú analizas tu proyecto y te das cuenta que te sale en el año 5, en el año 6, en el año 7, en el año 8 la recuperación de tu inversión, es mucho tiempo. Habría que también determinar 2 conceptos, el BAN y el TIR, el valor actual neto y la tasa interna de retorno que se maneja en todo proyecto. En proyectos se manejan esas tasas de interés y hay toda una fórmula, un cálculo para hacer ello. Bien, ejemplo, dice, dentro del estudio de factibilidad económica y o financiera se deberá contemplar el costo de desarrollo e implementación del sistema. Dichos montos representan el costo de mano de obra por el desarrollo del sistema y en el caso del ejemplo planteado de la empresa Latina del Perú S.A., la implementación del sistema de control de asistencia web demandará una inversión total de 25.000 soles. Este sería el monto total que la empresa tendría sí o sí que tener a la mano para poder implementar todo su sistema de información. En este caso nos dice lo siguiente, ¿no? De esos 25.000 soles se ha cancelado o se va a cancelar dicho monto en 2 partes. Un primer adelanto va a ser del 20% antes del desarrollo del proyecto y ello va a permitir decidir, en este caso, si es que se puede dar un adelanto de pago al inicio del proyecto, lo que implica pues una previa firma de un contrato que va a estar pactado entre la empresa y el cliente, ¿no? En este caso, entre la empresa que se va a encargar de desarrollar el software y el cliente, que no es otra cosa pues que el empresario, el dueño, etcétera, ¿no? Aquí pues el gerente del proyecto va a ser el encargado naturalmente de desarrollar el sistema. El otro dice 80% restante que esté pendiente de cancelar, deberá ser cancelado post implementación del sistema, lo cual representa, en este caso,
eh, básicamente, pues, la diferencia del monto, ¿no? Porque se supone que en todo proyecto se da un adelanto, dice, del 20% y lo que quede pendiente va a ser cancelado, pero ya después de su post-implementación del sistema. Lo cual significa que el project manager, es decir, el gerente del proyecto, deberá cumplir con la entrega del sistema dentro del tiempo pactado y especificado en el contrato firmado, básicamente con la empresa. De caso contrario, pues el project manager corre el riesgo de que no se le cancele la totalidad del 80%, que está restante como penalidad por impuesto de incumplimiento de contrato. Hay que tener en cuenta algo, jóvenes, que cuando uno desarrolla un sistema hay un contrato de por medio y ese contrato tiene que estar firmado por ambas partes, por el jefe del proyecto y naturalmente por el gerente de la empresa. Y tiene cláusulas ese contrato. Del 100% te van a dar siempre un adelanto del 20% y lo que quede pendiente, que es el 80%, se entrega o se cancela post entrega del sistema. Una vez que te entregas el sistema, ellos ven que funciona y está todo ok, se te cancelarán. Siempre y cuando tú entregues el proyecto en el mismo día de la fecha que vence el contrato o, si es posible, días antes. Si tú entregas el sistema después de la fecha que han pactado en el contrato, puede que la empresa no te pague lo que te está restando del 80%. ¿Por qué? Porque hay un tema que se llama incumplimiento de contrato. Hay que tener mucho cuidado con esa cláusula que se llama incumplimiento de contrato, porque si tú no cumples con los plazos de entrega, pues simplemente no te van a cancelar lo que te están debiendo, ¿no? Y eso implica pues ir a juicio y de repente un proceso legal. De repente lo que te deben de 8.000 soles te quieren dar 6 y te quieren descontar 2.000 por falta de cumplimiento de contrato, de repente hasta valdría la pena aceptarlo antes de ir a batallar al Poder Judicial, ¿no? Es un poco complejo el asunto. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de los tiempos cuando tenemos que entregar un proyecto, ¿ok? A continuación hay un costo de operación o también llamado costo de mano de obra. El costo de implementación. Aquí se detallan, como en el ejemplo que está acá. Vamos a ampliar esto un poco para que se pueda notar. Aquí, por ejemplo, se ha detallado que hay una serie de especialistas que son, en teoría, alrededor de 5 especialistas, más o menos, los que intervendrían en el desarrollo de este sistema. Y naturalmente, se tiene que especificar el nombre del especialista con el cargo que va a desempeñar. O sea, en este caso, ¿quién va a desempeñar el cargo de analista de sistemas? Juan Pérez, tiene que ir Juan Pérez. ¿Quién va a desarrollar o desempeñar, perdón, el papel de programador, desarrollador y administrador de la base de datos? El señor Mario Lévano. Ok, entonces Mario Lévano asume ese rol. Ok, ¿quién va a ser el diseñador web del sistema? El diseñador web va a ser el señor, en este caso, Cerdán. Ya listo, entonces Cerdán tendrá esa función, ese rol. Y finalmente, pues, ¿quién va a ser el digitador, ¿no? ¿Quién se va a encargar de digitar todo el sistema, toda la información en el sistema, ¿no? Tiene que haber un encargado. Y obviamente también representa un costo, ¿ya? Porque es básicamente toda una gestión la que hay que realizar y por lo tanto tiene que estar costeable, ¿no? Bien, en el caso del costo de desarrollo, como ustedes pueden ver, asume 24.800, pero aparte se le va a cobrar 200 soles al cliente por, en este caso, desembolso, por concepto de instalación del sistema, ¿no? O sea, hasta instalar el sistema están cobrando, ¿no? Probablemente, ¿no? En algunos casos a veces no se cobra el tema de instalación, solamente el desarrollo del sistema, o podrías cobrar esos 200 soles por un tema de capacitación de usuarios. Hay que capacitar a los usuarios en el manejo del sistema y los montos tienen que estar perfectamente detallados. Y luego viene el famoso cuadro de costo-beneficio, el famoso cuadro del payback, en el cual vamos a tener aquí que representar el costo de desarrollo, según la tablita anterior, ¿cuánto fue? Fueron 25.000 soles, esto iría en el año 0. El costo de operación se determina también de forma automática, porque está con fórmula, ¿ya? Pero
lo que calcule para el año 1 es lo que se va a dar en el tiempo, ¿no? Y como beneficio, en el año 0 no hay beneficios, definitivamente no hay beneficios porque recién se está implementando el sistema. Recién al término del año 1 es que se tendrán los primeros beneficios económicos. ¿De dónde sale, profesor, esos 33.525 soles como beneficio? De acá. Sale de la parte del estudio de factibilidad operativa. Si ustedes se dan cuenta, en el estudio de factibilidad operativa está el monto. 33.525 soles. Ese monto de beneficio económico pasa automáticamente aquí. A donde dice el costo de beneficio. Ahí está. Entonces, de forma automática, se determina ese monto y se arrastra para los demás años, porque siempre va a ser el mismo. Y el propio sistema, pues de forma automática, calcula los montos. Al parecer, este sistema costaría 71.151 soles por concepto de mantenimiento, ¿no? También inclusive del sistema como tal. Hay un cuadro, hay una descripción del cuadro que dice lo siguiente: mediante el cuadro de costo-beneficio del proyecto, aquí se debe realizar una proyección sobre la inversión que debe realizar, en este caso, la empresa para sistematizar el proceso de control de existencia. Dicha proyección económica se, en este caso, dicha inversión tendrá que ser representada. ¿En dónde? Aquí en el cuadro de payback. Dicha proyección económica va a tener que contemplar el costo de desarrollo del sistema, que se obtiene, pues dice, mediante el estudio de factibilidad económica, el cual representa la mano de obra de cada especialista de IT. Y el costo de operación se obtiene mediante el estudio de factibilidad técnica, así como también el estudio de operación, en este caso anual, ¿no? Como todo sistema, tiene que tener un costo de operación anual. Para la proyección económica a 10 años, porque si tú te das cuenta acá, esta proyección económica siempre se hace así. En todos los proyectos son a 10 años. ¿Estamos de acuerdo? En esa proyección que se está haciendo a 10 años de lo que es la recuperación de la inversión, se tiene que considerar no solo el costo de operación, sino también el costo, en este caso, anual de operación y también de los beneficios que se van a obtener del sistema para poder hacer todo el cálculo. Esta es una proyección, como se dice, ¿no? De 10 años a lo que es la recuperación de la inversión. Por otro lado, también nos habla de que el costo de mantenimiento del sistema, que es un costo que va en el sector que dice costo de operación anual, esta es una proyección que se va a tener que hacer por concepto de mantenimiento. ¿Por qué, jóvenes? Porque todo sistema informático tiene que tener un mantenimiento. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no es de que tú haces un sistema. No. Tienes que hacer un mantenimiento y eso cuesta. No lo vas a hacer gratis. De repente harás gratis una vez, ¿no? Pero vas a tener que cobrar por ese mantenimiento, ¿ya? Entonces, ahí también hay que considerar este costo ajustado. Por ejemplo, aquí han considerado 630 soles al año, lo que gastarían por, digamos, tener este sistema como costo de operación, ¿no? Bien. En ese sentido, dice, el beneficio se va a tener que determinar mediante el estudio de factibilidad operativa. Esto ya hemos hablado, que todo proyecto tiene que tener un beneficio económico y eso viene a ser el estudio de factibilidad operativa, el cual va a representar el beneficio económico que tendrá la empresa frente al sistema implementado. De esa manera se realiza el estudio de factibilidad de un proyecto, siendo pues el cuadro costo-beneficio de suma importancia para la gerencia general antes de iniciar con el desarrollo del sistema. Para estos jóvenes, yo les he brindado en el aula virtual este archivo. Vamos a revisarlo rápidamente. Aquí donde dice factibilidad técnica, implementar, observen.
Ya está el cuadro, simplemente ustedes analizan del hotel, analizan, por ejemplo, del restaurante o de la empresa en la cual tú vas a implementar tu sistema, qué equipos, qué dispositivos tendría que dicha empresa adquirir. Por ejemplo, aquí nos habla de una serie de equipos, pero que son equipos, digamos, a nivel de redes, ¿no? Entonces, está su precio en dólares y también en soles. Si está en dólares, hay que llevarlo a soles para poder tener un costo un poquito más real, por así decirlo, ¿no? Y bueno, a eso se refiere el estudio de factibilidad técnica. El estudio de factibilidad, digamos, de técnica a nivel de costo de desarrollo, pues es más o menos así. Especifica las funciones de los empleados, si desea se puede poner incluso hasta los colaboradores, y aquí pues el tiempo y todo lo demás, ¿no? La cantidad de días que digamos, se demora por hacer cada actividad, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos días se demoraría instalar y configurar el PINS? 2 días. El SIMBA, 4 días. El CEDRAX, 2 días. A eso se refiere, la cantidad del tiempo en que se demora. Luego ellos ganan un monto mensual, ¿no? Se supone que eso hay que sacarlo al día, hasta la fórmula, ¿no? Esto lo sacan del costo del dólar por el tipo de cambio y de esa manera se determina cuánto es lo que ganarían por día. Eso se multiplica por el número de empleados, ahí está la fórmula, y de esa manera pues se obtiene el resultado, ¿no? Se multiplica el tiempo por el costo por día por el número de empleados. Y ahí está. Y luego pues viene el cuadro de payback, en el cual aquí, jóvenes, ya están todos los valores. Lo único que tú vas a tener que cambiar o modificar son cuánto es, digamos, cuánto es, por ejemplo, el costo para el año 0, 57.311,56. Significa que esto es lo que se tendría que desembolsar a la empresa. Y al término del año 2, ¿no? Dependiendo si no, digamos, si no hay ninguna variación, pues esto se mantendría de esta manera. Un costo de operación de 4.000 soles por concepto de mantenimiento y los beneficios, que en este caso sería 30.000 soles. Acá te hacen una observación, dice, sustentar cuál es el costo de operación anual del sistema, explicar de dónde sale ese importe, bajo qué concepto, claro, porque ahí se ha dicho que se va a gastar 4.000 soles. La pregunta es 4.000 soles por concepto de qué? Mantenimiento. Ya, este mantenimiento, ¿cada cuánto tiempo es? ¿Anual? ¿Semestral? No, es por decir 2.000 soles de forma semestral, ya, pero el año trae 12 meses, multiplicas, pues 2.000 por 2 son 4.000 soles al año. Y los beneficios tienes que tú saber justificar de dónde sale ese beneficio económico, bajo qué concepto. Para que un proyecto sea rentable, tienes que guiarte de este cuadro, ¿no? Está lo que se llama el BAN, que sale automáticamente de, en este caso, los montos calculados, así que ahí no hay mayor ciencia, que ya es algo que ya está calculado. Y luego sale el horizonte, el periodo de tiempo son 11, la tasa interna son 12%, y el TIR, la tasa interna de retorno, se dice que debe de ser, en este caso, se debe de asegurar que el porcentaje del TIR sea mayor al 33%, según las indicaciones dice. Se recomienda que la tasa del TIR, o sea, la tasa del descuento sea mayor al 33% y mayor a la tasa de descuento. ¿Cuánto es la tasa de descuento? 12%. ¿Y cuánto es lo que nos salió aquí en la tasa de descuento? Pues también 12%. Por lo tanto, como está dentro del rango, no hay problema. No hay problema. Estos serían los indicadores que se tendrían que tener en cuenta. ¿Ok? Bien, jóvenes, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Consulta? ¿Questions? A ver, los únicos datos que vas a ingresar es el costo de desarrollo, el costo de operación y el beneficio. Así como también el costo de operación para el año 0 y el año 1 y el beneficio. Y el costo de desarrollo. Nada más. El resto automáticamente sale por fórmula. No, por ejemplo, mira, ¿qué pasaría si yo digo acá, profesor, hay un error? El costo de operación ya no nos salen los mantenimientos por 2.000 soles semestral, ahora aumentado, son 2.500. Por lo tanto, se tendría que gastar
alrededor de 5.000 soles al año por mantenimiento. ¿Qué haces? Ese monto que estamos proyectando de 5.000, simplemente lo arrastras, mira, y de forma automática nos vamos a dar cuenta que en este caso se reajusta de forma automática porque están ya con las fórmulas. Solamente tendría que cambiar este monto, ¿no? Y bajo ese cambio, la empresa recuperaría su inversión recién en el tercer año de los 57.311 soles con 56 céntimos, recuperaría al final del cálculo que se esté haciendo, ¿no? Que se haya realizado. ¿Estamos? ¿Questions hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Estamos claros? ¿Se entiende? Revisar por favor el material, ¿sí? Vuelvo a repetir, los únicos montos que tienes que modificar es el tema de el costo de desarrollo, ¿estamos? El costo de operación, el beneficio económico y el beneficio que se va a obtener, pues, ¿no? De la implementación de este sistema. Que como te digo, tiene que ser algo fijo, ¿no? Lo que tú proyectes en el año 1, lo llevas hasta el final. ¿Listo? ¿Cómo determinas si tu proyecto es viable? Pues en función a los criterios que nos dicen, ¿no? El BAN tiene que ser mayor a 0 para que sea rentable. Sí, es mayor a 0. Es mayor a 61.000 soles, por lo tanto es rentable. El TIR, la tasa interna, sea mayor a la tasa de descuento, que es el 12%, como lo podemos observar aquí, y además que sea mayor al 33%. Aquí, por ejemplo, nos da 20%, lo cual está bien, está en el rango de 12 a 33. Como está en el rango, no hay problema. Estamos bien, porque eso va a representar lo que es el porcentaje de la ganancia en teoría. Por eso es importante definir. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Cree que al finalizar la clase, podría darnos una explicación sobre la tarea para evitar inconvenientes a futuro, profesor? ¿Cree que esa podría ser la dinámica ahora? Al final de cada clase, una explicada de la tarea rápida. Ya. La tarea para el proyecto es esto. Todo lo que he explicado hoy día a nivel teórico es lo que se te está pidiendo en el trabajo asignado para esta semana. O sea, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Tienes que sentarte con tu grupo, evaluar de qué trata tu empresa, si es un hotel, si es una empresa que brinda el servicio de delivery, etcétera. Y si es, por decir, una empresa que se va a dedicar al servicio de delivery por dron, como me estaban comentando, de forma interna, entonces tú tendrías que hacer tu estudio de factibilidad técnica. Entonces tú con tu grupo te sentarás a analizar, a pensar. Este sistema de información que ustedes van a implementar vía web o vía móvil, que es el sistema de delivery, ¿qué equipos o materiales necesitan? Para eso tú tienes que haber hecho levantamiento de información, ¿verdad? En tu caso, ¿cómo se llama tu empresa? ¿Cómo se llama tu proyecto para poder darte alguna noción de esto? Profesor, ya no tenemos un proyecto definido. Nuestro proyecto es un sistema de implementación. Vamos a implementar un sistema de delivery por drones. O sea, digamos, la tienda, el restaurante, rústica, ha comprado una cierta cantidad de drones y lo que nos está pidiendo es la implementación de un sistema de delivery por drones porque han visto su realidad problemática y han decidido que es lo mejor. Y o sea, nosotros estamos haciendo un estudio de mercado en base a eso. Ya, perfecto. Como tú ya tienes definido todo ello, en lo que son materiales, todos los materiales que ustedes requieren para este sistema lo van a colocar. Pero cuando hagan la sumatoria, los cálculos, si los drones ya tiene la empresa porque ya los adquirió, no lo consideran en la sumatoria. O sea, suman todo menos aquellos equipos que se supone la empresa ya cuenta. Pero igual Allá, o sea, hacen de mención. la ecuación restamos todo lo que la empresa ya tenga, pero hacemos mención nada más. Claro. Es como que yo te diga, mi estimado Suárez, ¿cuáles son los componentes para, no sé, digamos, construir una casa? Tú me dices, cemento, fierro, ya, ok. Y me dices, bueno, profesor, para, digamos, techar un techo para hacer una casa de tantos metros cuadrados, necesitamos todos estos materiales. Me das la lista de todos los materiales, ¿no? Que necesitas de construcción. Y me das los precios, me das las cantidades, pero me dice, de todo esto,
ya se cuenta con 80 bolsas de cemento, ya tienen de repente, ya tienen de las 100 varillas de fierro, ya tienen alrededor de 50, solamente habría que comprar 50. Entonces tú aquí en los costos solamente sumas o consideras aquellos, digamos, que necesitas. Otra técnica, atención, mi estimado, otra técnica es que hagas lo siguiente, inteligentemente. Digas, costo de materiales, ¿no? Acá, materiales o equipos tecnológicos que la empresa requiere. Entonces tú puedes poner así, costos de materiales de equipos tecnológicos adquiridos por la empresa. Y pones simplemente su descripción y su cantidad y lo que representa en dinero para la empresa, pero solamente lo dejas de forma referencial. No entra en la sumatoria del estudio de viabilidad económica. Y aparte, haces otro cuadro donde digas, sí, materiales o equipos tecnológicos a adquirir. Unos son adquiridos y otro puede ser por adquirir. Haces dos tablas. En otras palabras, describes lo que la empresa ya tiene a nivel de hardware, a nivel de licencias, a nivel de equipos, etcétera, y otra lista de equipos, ya sea de hardware o software, que de repente la empresa no tiene y que necesita adquirir y por lo tanto hay que detallar esos costos. Hasta ahí, ¿estamos claros? Ya, perfecto. Luego viene el estudio de factibilidad técnica a nivel de desarrollo. Esto es a nivel de implementación, costo de equipos y licencias de software. Ahí tú tienes que detallar. Detallas, por favor, el equipo, sus características, etcétera. Y aquí donde dice el estudio de factibilidad técnica a nivel de desarrollo, ¿cuánto es lo que ustedes van a cobrar por desarrollar ese sistema? ¿Cuántos integrantes son? 4 personas. Ya, cada uno de ustedes va a tener un rol, una función, detalles. Profesor, tenemos al analista de sistemas. ¿Quién es el analista de sistemas? Juan Pérez. Pones ahí Pérez, Pérez Urbano, Juan. Tenemos, profesor, al desarrollador o desarrolladores, son 2. El señor Huarca Mendoza Iber y el especialista Lévano Tejado Mario. Ok, son 2 desarrolladores. Ya está, pones ahí entonces el rol que tiene el especialista y quién es, lo detalles. Este es un modelo de tabla, no significa que lo vas a hacer exactamente igual como yo estoy estudiando. Este es un modelo de referencia. Tú podrías poner ahí el rol del especialista, la descripción de quién es y cuánto es lo que se le va a pagar a ese analista de sistemas. ¿Cuánto es? 3,000 soles, 4,000 soles. ¿Cuánto se le va a pagar a los desarrolladores? ¿Cuánto se le va a pagar al DBA, al Database Administrator? El administrador de la base de datos también tiene que cobrar. Entonces, detalla lo que se llama la mano de obra. A veces se estila poner el costo mensual y se multiplica por el número de meses. Ya no sería el número de días, sino cuántos meses demora el proyecto. 3 meses. Entonces, si él cobra 2,000 soles por 3 meses, estamos hablando de 6,000 soles. Entonces, 6,000 soles habría que pagarle solo al analista de sistema. O de repente tú me dices, no voy a detallar por meses, sino voy a asignarle un monto fijo por proyecto. Te convendría así, ¿no? Porque de repente el analista de sistemas no va a trabajar los 3 meses, solamente trabaja el primer mes con su análisis y orientación del sistema y ahí termina su función. Después es que entran a tallar los desarrolladores y el DBA. El primer mes de repente el único que va a cobrar es el analista de sistemas, el desarrollador todavía no, porque todavía no va a desarrollar nada después de un mes de trabajo y de análisis. Recién vamos a pasar a la fase de implementación del sistema. Entonces tú puedes detallar, en este caso, los especialistas por tiempo, ya sea por meses, si es que van a cobrar por meses, o darle un monto fijo por proyecto, ¿no? Profesor, ya yo sé que son 3 meses el proyecto, el analista solamente se le va a pagar alrededor de 3,000 soles, es lo único que va a cobrar por el proyecto, no va a cobrar más porque va a trabajar solamente un mes. Y en el caso de los desarrolladores, cada uno está ganando el promedio de 3,000 soles, son 2 meses, o sea, significa que habría que pagarle 6,000, pero como son 2 desarrolladores, por los 2 nos cuesta algo de 12,000 soles. 12,000 soles es el monto, por decir, a pagarle a los desarrolladores que van a trabajar esos 2 meses haciendo el sistema, ¿no? Y así vas detallando.
sumas, realiza la sumatoria de cuánto es finalmente el costo de mano de obra, y luego pasas al payback. Y aquí, ¿qué haces? Trasladas el monto del costo de desarrollo que tú calculaste aquí, este monto se traslada aquí. Y el costo de operación, ¿de dónde sale? Del estudio de factibilidad técnica. Todo lo que sumaste a nivel de equipos y licencias, pues viene aquí como costo de operación. Y luego el grupo se sienta a reflexionar y dirá, pues ahora tenemos que tener el costo de operación anual. ¿Cuánto le va a costar a la empresa que este sistema funcione de forma anual? ¿Cuánto lo que le va a costar? ¿4,000, 5,000, 3,000? ¿Por qué concepto? Ustedes tienen que definir el concepto. ¿Bajo qué concepto la empresa tendría que pagar ese monto? Mantenimiento, ok. ¿Es un mantenimiento al año? ¿Es un mantenimiento semestral, trimestral, bimestral? Tú recomiendas. Generalmente los sistemas hacen los mantenimientos cada 6 meses, de forma semestral. Entonces, si tú ves que cuesta 3,000 soles y son 2 semestres, pues son 6,000 al año. Pones ahí el monto. Pero lo tienes que explicar en la documentación, tienes que redactar, tienes que escribir, tienes que detallar. Y luego vienen los beneficios que tú tienes que determinar de dónde sale este monto, y para eso te sugiero que hagas un cuadro, como expliqué en la teoría. Describes el proceso de cuál es el beneficio económico, bajo qué concepto se obtendría ese monto, ¿sí? Y haces un cuadrito donde expliques ese monto que estás calculando y luego lo trasladas aquí, a la tabla, y jalas el monto. Nada más, el resto de fórmulas no lo toques porque ya todo está con fórmulas, si te das cuenta en el Excel. Solamente, repito, son estos datos los únicos que hay que ingresar. El costo de desarrollo, el costo de operación total, el costo de operación anual y el beneficio anual que se tiene que tener. En eso consiste la tarea. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Questions? Ya. Bien, jóvenes, si no hay más preguntas, entonces eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y conmigo será hasta la próxima. Que tengan un buen día. Nos vemos, cuídense. Chau, chau. Chao, profesor. Nos vemos, hasta luego.